Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Orar en el nombre de Jesús. ¿En qué radica la autoridad del nombre de Jesús en relación a la oración? Para dar una respuesta acertada, debemos hacer una semántica de los términos que se utilizan para referirse al nombre. El término griego onoma tiene dos significados y dos aplicaciones. Primero, se usa en general el nombre con el que se nombra o se le hace el llamado a una persona para identificar objetos o cosas según lo registrado en Marcos capítulo 3, el versículo 16 y 17, cuando dice a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Bonai, a quien apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno. Y ahí en el mismo Marcos, el capítulo 14, también una manera de responder en cuanto a nombres naturales o general, 14:32, cuando dice, vinieron pues a un lugar que se llama Hexemaní, o sea que aquí estamos mencionando el nombre de un lugar, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Aquí la identificación del nombre de un lugar. Y ahí en Lucas también el capítulo 1, el versículo 5, hace mención de nombres de personas. Cuando dice, hubo en los días de Herodes, nombre de persona, rey de Judea, nombre de lugar, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth, ¿sí? Entonces aquí vemos nombres naturales de lugares, pero también de personas con atributos, en este caso de rey. Eh, Esa es una manera en cuanto a demostrar que la Biblia nos registra nombres, el nombre con la que se nombra, valga la redundancia, o se hace el llamado a una persona. Otro, el significado en cuanto a la aplicación de nombres de onoma es el otro significado que es el propio, en el que Jesús hizo referencia cuando dijo, en mi nombre echaréis fuera demonios, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. En este significado, el nombre representa el título y la dignidad de una persona. En el caso de Jesús, el poder en la oración del nombre no está en expresar la sigla Jesús. Llame como lo llame, exprese como lo exprese, si no se te ha sido iluminado la posición y posesión que Jesús tuvo por su muerte y resurrección. El cómo expreses el término Jesús no te sirve de nada, sea que digas Yeshua, Chises, Chucho, Yeshua, Jesús, expresado en diferentes idiomas, sea como lo digas, de nada te sirve, no es en expresar, vuelvo a repetir, las siglas donde está el poder, está en que se te haya revelado la posición y la posesión que Jesús obtuvo por vencer la muerte y vencer las tinieblas y que se sentó a la diestra del Padre. Por tanto, debemos estar persuadidos de esta verdad, que el poder del nombre está en la posición y en la posesión que este hombre llamado Jesús obtuvo por su obediencia y su estado de humillación. Aplicado a nosotros como creyente,
El poder del nombre en relación a la oración se nos puede revelar y podamos entender y aceptar la autoridad, el rango, el carácter, la majestad, el poder, la posición y la posesión que Jesús adquirió por causa de su exaltación por haberse humillado. Según en este caso Filipenses capítulo 2 el versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó a quien a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, que se le fueron transferidos al creyente por el pacto de sangre. La redención, la remisión y la propiciación son incidentes que le dieron a Jesús y te dieron a ti y a mí una posesión, autoridad, se nos dio poder, posición, rango, excelencia, majestad y señorío. Porque es que la Biblia dice que Jesús es el Señor de señores. Tú eres Señor con Jesús. Tú eres Señor tú eres Señor de las tinieblas. Eres el Señor que está por encima de las tinieblas como creyente, en el sentido que dominas sobre las tinieblas. Tú eres autoridad sobre el diablo, sobre el mundo, sobre la miseria, sobre la enfermedad, sobre la derrota, sobre el pecado, sobre el infierno. Tú eres Señor sobre todo eso. Tú mandas y ejerces autoridad sobre todo esto. Si como creyente no conozco los incidentes que se dieron en la cruz por el misterio del cambio, tal como redención, remisión y propiciación, y que tal incidencia trajo como resultado la regeneración, que de ella emanó la justicia y la vida de Dios en ti y en mí, llevándonos a ser sus hijos, y por causa de dicha relación pasamos a ser coherederos, y por la heredad que se me transfirió o se nos transfirió por pacto de sangre, toda la autoridad, todo el poder, la excelencia, la posición, la posesión y el señorío. Cuando Jesús dijo en mi nombre, lo que él quiso decir fue en mi autoridad, carácter, rango, majestad, excelencia, poder, posición, dignidad, posición y posesión y señorío. Señorío indica echar fuera demonios. Para poder orar tomando en cuenta el nombre de Jesús, se nos tiene que revelar e iluminar todas estas propiedades y entender, conocer y entender que, que es de nuestra pertenencia. Comprender que el lugar que Jesús ocupa, lo ocupamos nosotros también. Que nosotros somos los representantes de Jesús aquí en la tierra. Por eso Él dice, vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo, en representación de Él. ¿Cuántos saben que Dios siempre que se lleva a alguien deja reemplazo de esa persona que parte con Él? Se llevó a Moisés y dejó a Josué. Se llevó a Saúl y dejó a David. Se llevó a Elías y dejó a Eliseo. Se llevó a Cristo y dejó a la iglesia, no al Espíritu Santo, porque es que el Espíritu Santo no vino a ocupar el lugar de Jesús, valga la aclaración. Él vino a ser en nosotros personas transformadas y a continuar en nosotros lo que comenzó en Jesús. Jesús dijo, luz sois del mundo, repito, mientras estéis en el mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. La representación de Jesús en la tierra es la iglesia. Jesús es la imagen del Padre y nosotros somos la imagen de Jesucristo. Eso es lo que enseña la Biblia, las Escrituras, muy claro, para no tergiversarla. Jesucristo
es un término compuesto. Esta palabra es un término compuesto y significa el único hombre que fue ungido para salvar a la humanidad. Eso significa Jesucristo. Significa Salvador ungido. Jesús significa Salvador. Cristo significa ungido. Por eso Jesucristo es Salvador ungido. Quien ungió a Jesús fue el Padre. El Padre le delegó a su Hijo la función de ungir y bautizar con el Espíritu Santo a la iglesia. Qué claro es la Escritura, porque ha sido muy tergiversada con este tópico o este tema. El único libro de la Biblia que no fue inspirado por el Espíritu Santo es el Apocalipsis, porque fue Jesús quien habló con el apóstol Juan y le dijo lo que tenía que escribir. Por tanto, el Apocalipsis fue inspirado por Jesús. Así que nosotros en la tierra somos ungidos. Tenemos el mismo poder, la misma autoridad, el mismo señorío, la misma posesión, la misma posición, el mismo rango. Somos herederos y coherederos. Somos representantes de Jesús en la tierra. Jesús nos ungió para echar fuera a los demonios, para sanar los enfermos. Saber quiénes somos en Cristo, saber qué tenemos en Cristo y saber qué podemos en Cristo. Es muy importante. Cuando desconocemos esto, es una conveniencia indispensable y eficaz para Satanás, porque es así cuando él viene a subyugar y a hacer y a querer tomar nuestro lugar por desconocer de lo que somos, tenemos y podemos en Cristo Jesús. Nunca nos olvidemos que según lo escrito por Pablo en Filipenses capítulo 2 versículo 9 y 10, vuelvo a leerlo cuando dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. El nombre del que se refiere este texto será por su estado de humillación, el nombre de Jesús, por su estado de humillación y antes que Jesús cayera en este estado, ya se llamaba Jesús. De modo que no está haciendo referencia a la palabra Jesús, sino a una posición que obtuvo por su estado de humillación. Colocado como rey, lo exaltó hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. No es el nombre de Jesús, sino el nombre de Señor de señores. El nombre de Jesús tiene poder en la forma expresiva, no tiene poder negativo. No, el nombre de Jesús tiene poder en la forma representativa en cuanto a la autoridad. Así que por esta causa debemos conocer de Jesús en cuanto a su posesión y posición tres factores. Primero, quién fue y es Jesús. Segundo, conocer qué obtuvo y obtiene Jesús. Tercero, qué pudo y puede Jesús, o sea, pasado, presente. Qué fue y qué es, qué obtuvo y qué tiene, qué pudo y qué puede. Esto indica que lo que Jesús fue, usted y yo lo somos. Lo que Jesús obtuvo, usted y yo lo tenemos. Lo que Jesús pudo, usted y yo lo podemos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por tanto, no debemos vivir en derrota, acabados, enfermos, quejándonos, con maldiciones. No, toda maldición se quebrantó en la cruz del Calvario. Al conocer dichos factores, debemos entender que nosotros somos lo que es Jesús. Es lo que es Jesús ahora.
tenemos lo que Jesús tiene. Podemos lo que Jesús puede. Amén. Bendiciones, bendiciones.